que calibrarnos algo. ¿Hiciste la del centro? El del centro. Bien. Una empresa muestra rendimiento creciente de productividad marginal medida en millones de pesos, la cual está escrita por esa uso. ¿Ya? Se prima igual a eso. Donde X es la cantidad, entonces una observación ahí que está medida en cientos de empleados, ¿cierto? X está medida en cientos de empleados. Entonces la parte A dice determinar la producción de la empresa, ¿cierto? Entonces, la producción de la empresa, ¿cómo se va a determinar? Como eso es el marginal, ¿no es cierto? Hay que integrar P' de X, ¿cierto? Tenemos la productividad marginal, vamos a tener la producción. Ya. Eso es calcular la integral de 8x menos 76 por la raíz de x cuadrado menos 19x más 69. Eso por d. Bien. Y para hacer esta integral, ¿qué procedimiento podemos hacer? Yo les armé el paréntesis que iba adelante ¿Ya? de la raíz. Factoricé. La factoricé por 4. Sí. ¿Sí? El 4 se lo fuera. Saco fuera. La integral de 2x menos fue 19. 19, ¿cierto? Y Eso es la respuesta de menos 19x más 69. Perfecto. Yo hice una sustitución simple. ¿Ya? Sustitución simple. La raíz z al cuadrado ¿Ya? es todo lo que va dentro de la raíz. Perfecto. ¿Cierto? O simplemente z, o sea, muchos Sí. hicieron z nomás. Solamente quedo con el índice, ¿no es cierto? Sí, se toca que abajo. Y acá 2z por dz, ¿no es cierto? Sí, era lo que me faltaba. Igual a 2x menos 19. Y uno ahí se da cuenta que justamente este 2x menos 19 era lo mismo que acá, ¿no es cierto? Bueno, me falta el dx, ¿cierto? Por dx. ¿Sí? Bien, y ahí eso me queda igual a 4 integral, vamos muy directo, va a quedar la raíz cuadrada de z cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Suponiendo z positivo, y 2x por 19 por dx, que sabemos que es 2z por dz. El 2 lo podemos sacar afuera, me queda 8. Suponiendo que z es positivo, esto me queda z, ¿cierto? Raíz de z cuadrado z por z, me queda z cuadrado, me queda la integral de z cuadrado por dz. Y eso es igual a 8, z al cubo, partido por 3, más 0, ¿cierto? Reemplazamos la variable original, eso me queda 8. Z era x cuadrado menos 19x más 69, ¿cierto? Elevado al cubo partido por 3. Sí. ¿Sí? Más 0. Y ahí tenemos la función de producción. ¿Sí? Pero nos quedaba determinar el valor de 0. ¿Cierto? ¿Sí? Y tomamos la condición que nos daban. Entonces, había que determinar la función de producción, que acabamos de terminarla, ¿no es cierto? Pero, si esta fue de 100 millones, ¿no es cierto?
sabemos que la función también está escrita en millones de pesos. ¿Sí? De 100 millones de pesos, considerando 1.500 empleados. ¿Sí? Pero acuérdense que los empleados estaban medidos en cientos. ¿Sí? Entonces, la condición que nos indicaba es que P de 1.500, pero no son 1.500, sino 15, ¿no es cierto? ¿Sí? 15, ¿sí? Porque estaba medido en cientos. ¿Sí? 15% de 1.500. Eso era igual a 100 millones, pero eran solamente 100. ¿Por qué? Porque estaba medido en millones. ¿Sí? ¿Ya? Entonces teníamos que P de 15 es igual a 100. ¿Qué implicaba eso? Reemplazamos acá 8 tercios por 15 al cuadrado menos 19 por 15 más 69 elevado a 3 más C es igual a 100. ¿Sabes que me ayuda con la calculadora? ¿15 al cuadrado menos 19 por 15 más 69? Es al cuadrado menos 19 por 15 más 69. Todo eso elevado al cubo. ¿Ya? Lo multiplicamos por 8 y lo dividimos por 3. 1.94. 1.94. A mí me dio 1944. O sea, 1944. Ah, 1940. Por tanto, si despejamos C ahí, va a ser 100 menos 1009. 44. 44 o 1944. 44. Por tanto, el C, ¿cuánto vale? Menos 844. Menos 1844. ¿Sí? Le falta la raíz. ¿Ah? ¿Qué punto se saltó la raíz? ¿Por qué será por medio? ¿Era del medio? A ver. Ah, sí, porque tenemos que usar el Z, ¿cierto? Sí. Sí, gracias. Esta era 3 medio. Entonces acá también 3 medio. Entonces de nuevo hacemos el cálculo. ¿15 al cuadrado menos 19 por 15 más 69 elevado a 3 Medio. y le sacamos la raíz cuadrada. 27. Dividido por 3, dirán 3, perdón, 9. ¿Y por 8? 9 por 8. 72. 72. Que no me la pongo. Entonces esto me da. Entonces me va a quedar 100 menos 72. Y eso igual a 28, ¿no es cierto? 28. Ya. Perfecto. Así que C vale 28. Así, la producción me queda que es igual a 8 tercios de x cuadrado menos 19x más 69 elevado a 3 medio más 28. Y la parte B nos preguntaba cuánto me sale la producción si la empresa contrata a 500 empleados más. ¿Sí? Entonces ya había 1.500, al contratar 500 empleados más quedan 2.000. ¿Sí? Entonces nos está preguntando cuánto vale la producción para 2.000 empleados, y lo mismo a decir P de 20, ¿cierto? Igual se estaba medio en 100. Esto nos va a dar en millones. ¿Sí?
Y eso sería igual a 8 tercios de 20 al cuadrado menos 19 por 20 más 69 elevado a 3 medio y más 28. Y eso igual a 2.267. 2.267 millones, ¿no es cierto? Entonces, decía cuánto aumenta, ¿no es cierto? Entonces, habría que tener la producción de 15, que yo sé que son 100 millones, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuánto aumenta en 20? ¿A 20? ¿Aumenta tanto? Sí. Entonces, al aumentar a 500 empleados más, la producción aumenta en 2.167 millones de pesos, ¿no es cierto? Que tendríamos observando en el sentido de integral, ¿no? Que hay que resolver el tipo de la integral que está ahí. Ya. Entonces, lo que tenían que identificar en esa integral es que era una sustitución simple, haciendo z lo que está dentro de la raíz, o z cuadrado, ¿cierto? Como está ahí. ¿Sí? Repito, varios hicieron z nomás. ¿Sí? Creo que una sola persona hizo el z cuadrado para optimizar la parte de como fracciones, ¿no es cierto? Y se resolvía esa integral. ¿Ya? Creo que algunos trataron de hacerla por parte, pero obviamente no convenía hacerla por parte. ¿Sí? Y es el primer ejercicio. ¿Dudas? No, me faltó reemplazar el último. ¿Sí? Sí, no puse el millón, estaba en 500. Ahí me faltó. ¿Sí? Sí, por supuesto. Vayan rayando ahí mismo certamen que hay que ir mejorando con la vida de colores y pasta. ¿Cómo que va usted entonces? Ya. Lo que decía, la esperanza de vida al nacer de una estimación de promedio de años que hubiera un grupo de personas nacidas el mismo año. Si las condiciones de mortalidad de la región evaluadas se mantuvieran constantes, en particular en el año 1950, la tasa cambió la esperanza de vida EDT, ¿no es cierto?, de un grupo de personas que nació en la región determinada, modelada por la ecuación, ¿cierto?, diferencial que está ahí.
¿sí? La derivada de E a dt igual a eso. Si la esperanza de vida fue 54 años, en 1950, encuentre la esperanza de vida de las personas que nacieron en el año 2000. ¿Sí? Nuevamente, la esperanza de vida se obtiene resolviendo la integral, ¿no es cierto?, de la derivada, ¿no es cierto?, de 6 partido por 4 menos t por dt. ¿Bien? Bueno, si quieren el 6 lo sacan afuera, lo mismo, ¿no es cierto? Nuevamente, esa es una sustitución simple, ¿no es cierto? Un z igual a lo que está abajo, 4 menos t, y el de z, la derivada de eso que sería menos de t, ¿no es cierto? Sí, porque la derivada de 4, 0, la derivada de t, menos 1. Profe, esa parte ya adulta, ¿no? Sí. Ya, no sé. Y ahí me queda 6 veces la integral de 1 partido por z por dt, que es menos de 0, ¿cierto? El menos lo sacamos fuera y me queda la integral de, bueno, tal igual, de 1 partido por z por dz. ¿Esa integral cuánto vale? Logaritmo natural de Z. No, logaritmo natural de z. Más 0. Reemplazamos lo que vale z. Menos 6 logaritmo natural de 4 menos t más c, ¿no es cierto? Y tengo la esperanza de vida. ¿Sí? Pero nuevamente tengo que saber cuánto vale este valor de c. ¿Sí? Inicialmente en el año 1950, ¿no es cierto? Tengo que calcular en el año 2000, que eso va a ser, ¿qué valor de t? T igual a 50, ¿no es cierto? Han pasado 50 años. ¿Sí? Ahora, yo sé que acá, inicialmente, la esperanza inicial era de 54 años, parece que era. ¿Pero le puso 200 o son 2000? 2000. La esperanza al inicio era, sí, 54 años en 1950. ¿Sí? Si reemplazo en t igual 0 me queda menos 6, logaritmo de 4, más c es igual a 54, ¿cierto? Esto pasa sumando al otro lado. Logaritmo de 4 por 6, ¿cuánto es? Más Pero 54. ahí era el logaritmo de 4 menos t. Sí, pero el t vale a 0. Ah. Porque inicialmente. ¿Cuánto me queda? Logaritmo natural de 4 Ese 1 partido por 1,38 por 6. Más 4,31 más 54. más 54. ¿Qué te vas a sumando? ¿Cuánto? 62,32. Como 32. ¿Cierto? Entonces vamos a determinar ahora qué pasa con el año 2000. Así, en el año 2000, la esperanza a los 50 años después, ¿no es cierto? ¿Sí? Los 50 años después, hay que reemplazar. Menos 6 logaritmo natural de 4 menos 50 más c, que el c vale 32,32. Yo soy igual.
Entonces acá me va a quedar 46, ¿no es cierto? Logaritmo natural de 46. Por 6. Y eso... Más 62. No, hay que restarlo. Hay que restarle 62,32. Y da 39,24. 29,24. O sea, en el año 2000, la esperanza de vida disminuye a 49 años, ¿cierto? Nuevamente teníamos acá el concepto de antiderivada, ¿no es cierto? Que yo el integral, ¿no es cierto? Me da la esperanza. Y al resolver esta integral, quiero una sustitución simple, ¿no? ¿Cierto? Es bastante fácil de resolver. ¿Hasta ahí consulta? ¿Necesitamos unos puntos? Ya. Sí, de ahí vamos a revisar los puntos si tienen dudas. ¿Ya? Después había que resolver esa integral que está ahí. Eso habría que hacerlo por Eso ya lo... Hay que hacerlo por fracciones parciales. fracciones parciales. Si queremos el grado del numerador es 1, ¿no es cierto? Y abajo era grado 3. Entonces se puede aplicar directamente a fracciones parciales. Para esto hay que factorizar el denominador, ¿no es cierto? Bueno, ahí podríamos factorizar por x, un factor de x cuadrado menos 3x menos 10. Bueno, acá algunos se llegaron la factorización acá del Pero ahí era más 3x cuadrado. más. Y dos números que multiplicaba que eran x más 5 y x menos 2, ¿cierto? Menos 2. Sí, porque multiplicarlo me da menos 10 y al sumarlo me da más 3. ¿Sí? Así, la integral de 7x partido por x más 5 y x menos 2. ¿Ya? Como siempre hay que mirar antes la integral, se podría simplificar. ¿Sí? Se puede simplificar ahí. O también se puede considerar hoy haciendo fracciones parciales, pero da lo mismo. Podría haber si acaso había una parte más de mecanización que me queda acá x más 5 y x menos 2 y eso por dx. ¿Cierto? Por tanto, esto ya se va a integral de un a partido por x más 5 más un b partido por x menos 2 y todo eso por dx, ¿cierto? Bien. Y ahí encontrar el valor de a
y el otro de B. ¿Ya? Por otro lado, 7 dividido por x más 5 y x menos 2 y va a ser igual, entonces sacando el mismo múltiplo acá, x más 5, x menos 2, a por x menos 2, más un b por x más 5. Como los denominadores son iguales, los numeradores también son iguales, me queda que 7 es igual a por x menos 2 más el b por x más 5. Si el x era igual a 2, entonces me queda 7, ¿no? Es la ecuación 7, esta se iba, y me queda b por 7. Por tanto, el b valía 1. ¿Sí? Si x es igual a 5, si es igual a 5, me queda 7 igual a por 3, ¿no es cierto? Y más 0, ¿cierto? ¿Sí? Por tanto, el a... ¿Ah? Menos 5. El X menos 5. Ah, sí, X menos 5. Ah, pero, gracias. Menos 5. Sería menos 7, ¿no? Entonces, al reemplazar, acá me queda menos 5 menos 2 serían menos 7. Por tanto, la vale menos 1. Volviendo a la integral. La integral de 7 era de a, sería 1 partido por el a, vale 1 partido por x más 5, más el b, que es menos 1 partido por x menos 2, y todo eso por dx, ¿no es cierto? Eso igual a... Bueno, vale menos 1. Sí, me acuerdo. Otra vez. Muchas gracias. La vale menos 1 y el b vale 2, ¿cierto? Ahí arriba. Y esto ya sabemos que dan con el logaritmo natural de x más 5 Automáticamente. más el logaritmo natural de x menos 2 y más c. ¿Sí? Y estaría lista esa entera. Entonces se podría escribir así también, como el logaritmo de x menos 2 partido por x más 5 más 6. Como se está restando, se divide los argumentos. ¿Sí? Así que esas eran las fracciones parciales. Repito, si nos simplifican acá, quedan un A y un B y un C, y hay que encontrarlo y daba en ese caso, si el A era partido por X, era que la valía 0, ¿no es cierto? Y llega a la misma. Y finalmente este integral, que era una sustitución simple, hacíamos un z igual a 4 logaritmos de x, o más logaritmos de x, y el de z es la derivada de 4 que vale 0, la derivada de logaritmo que vale 1 partido por x y por d. Entonces, la integral del seno al cubo de 4 más logaritmo de x
¿no? Partido por X y por DX, ¿sí? Se puede escribir así también. Ojo, esto es seno, y el argumento, eso nos estamos explicando, algunos se confundieron y pensaron que estamos explicando. Seno de este ángulo. Y por una partida por X y por DX, ¿cierto? Está viendo el X. Entonces eso me queda la integral del seno al cubo de un U, de Z, por dz, ¿cierto? Y para resolver esa integral, como está el cubo, escribirlo como seno al cuadrado de z por seno de z por dz. Y el seno cuadrado se puede descomponer como 1 menos coseno al cuadrado de z, ¿sí? Por seno de z y por dz. Ahí llegó, dice. Integral. Y ahí, otra sustitución simple, un W igual a coseno de z, de W igual a menos seno de z por dz. Entonces me queda la integral de 1 menos W al cuadrado. Coseno de z por dz es igual a menos de W. El menos sale afuera. Acá. El W quiero que ahí le puso coseno, Coseno de z. pero este no era menos coseno. No, porque me queda 1 menos W al cuadrado. Sale el menos afuera, la integral de 1 es W, y la integral de W cuadrado es W al cubo partido por 3, más C. Reemplazamos lo que es W. W era coseno de z menos coseno al cubo, etc. De z partido por 3 más c. Y después reemplazamos lo que era z. Y creo que era 4 más logaritmos, ¿cierto? Más. ¿Sí? Ordeno esto y vuelvo atrás. En esa parte me confundí por el W porque ahí no es coseno cuadrado. Sí, pero solamente es como decir coseno y todo esto es cuadrado. Lo que pasa es que si pongo coseno como W al cuadrado, entonces la derivada de esto me queda 2 coseno de W por seno de W. Y no está acá. Entonces no me conviene. Entonces, en cambio, si yo pongo coseno, la derivada es cero, que es justamente lo que está afuera para la sustitución simple. Acuérdense que siempre que queda un seno a un cubo o un coseno al cubo, voy a escribir como el seno par, ¿no es cierto? O el coseno elevado a un número par.
por el seno, y después esto se descomponía con la identidad fundamental. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar ahora a lo que es la integral definida. Antes estamos calculando integral indefinida. ¿Ya? ¿Qué va a cambiar ahora? Básicamente que nosotros vamos ahora a calcular, por ejemplo, la integral de y al cuadrado, por ejemplo. Pero le vamos a agregar acá unos subíndices, vamos a decir, no sé, desde 2 hasta 4. ¿Ya? Entonces, al tener estos valores que están acá, esto pasa a ser una integral definida. ¿Ya? Y a diferencia de la integral indefinida, voy a rayar acá. La integral definida, yo calculaba la integral de x cuadrado por dx, y eso es igual a x cubo partido por 3 más c. ¿Sí? Entonces esto es una integral indefinida. ¿Sí? Que ya sabemos cómo hacer el cálculo, digamos de cierta forma. Vamos a ver mejor. Cambio la integral definida, vamos a calcular esto mismo. Estoy diciendo, por ejemplo, desde 0 hasta 1, ¿sí? O de 0 a 3, vamos a verle. Vamos a decir, esto vale 9. ¿Sí? Esto es una integral definida. Bueno, ¿qué principal detalle hay? Es que se le agregan estos valores, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero un detalle que es más potente aún es el resultado, exactamente. ¿Ya saben el resultado? Definido. ¿Te sabe el resultado total? Sí. ¿Qué es lo que es esto en el resultado? Una función, ¿no es cierto? ¿Sí? Una variable. En cambio, ¿esto qué es lo que es? Un número. ¿Sí? Entonces, siempre la integral definida me va a dar un número. ¿Sí? La indefinida me da... Ya. ¿Tendrán relación estas dos? Sí. De hecho, si yo resuelvo esta, me va a permitir resolver esta de acá. ¿Sí? Gracias a un teorema que se llama el teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Entonces, obviamente, como ya sé resolver integrales, voy a poder resolver esta integral. ¿Pero de dónde partió todo esto? Todo esto partió de un matemático que se llama Riemann. ¿Ya? Por eso está la famosa suma de Riemann. ¿Qué se le ocurrió a él? Lo siguiente. Voy a ilustrarlo en el texto, ¿no es cierto? En GeoGebra. Supongamos una función cualquiera. F de x igual a, vamos a poner el mismo, x cuadrado más 1, por ejemplo. ¿Bien? Y yo voy a querer calcular el área que está bajo esta curva, ¿sí? Pero que vaya desde 0, no sé, hasta 2. ¿Ya? Acá. Lo voy a hacer con esta, por ejemplo.
El n parece. F de x, coma, 6. Poner 10. 3. Darle un poquito acá. Ahí sí. ¿Ya? Esta suma inferior, ¿qué es lo que hace? Construye rectángulos, ¿sí? De igual longitud abajo. ¿Ya? Ahora sí puede ser de distinta longitud, ¿ya? En la teoría, que van del intervalo desde el 0 hasta el 2. Eso ahí va. ¿Y cuántos rectángulos tengo que construir ahí? 3. 1, 2, 3. ¿Ya? Y después suma el área de este rectángulo, que yo sé sacar el área de un rectángulo, ¿no? ¿Cómo sacar? Voy sobre altura, así que yo puedo saber cuánto mide eso, cuánto mide eso, gracias a la función, ¿cierto? Y saco base por altura para cada uno, lo sumo y me da 3,48. ¿Ya? Entonces me dice, eso se acerca, ¿no es cierto? Va a ser una primera aproximación. Me gusta poner las funciones de color rojo, no sé por qué. Hace notar más. Entonces, voy a ponerlo así. Voy a capturar un pantallazo. Vamos a pasar a una siguiente hoja. Vamos a hacer ese recorte de pantalla. Entonces, se parece al área de la del puesto más oscuro ahí, ¿no es cierto? Se ve muy bien. Color azul, un poco más oscuro. El valor en el aproximado. Bien. Salgo en DB. Entonces dice él, con eso me quiero acercar al área que yo quiero encontrar. Yo recuerdo que el área que quería encontrar yo era esta. Me anda allá. Hasta ahí arriba. ¿Sí? O sea, igual me falta harto, ¿no es cierto? ¿Sí? Me falta ese pedacito de ahí, ese pedacito de ahí y el pedacito de arriba, ¿no es cierto? Pero una primera aproximación. ¿Pero qué se le ocurrió a él? Pasa hacia con el mismo procedimiento, pero con más intervalos. En vez de 3, pongamos el doble, 6. ¿Sí? ¿Y ahí qué sucede? Estos huequitos que eran más grandes, ahora son más chicos. ¿Sí? Entonces... Entonces sobra menos, ¿ves? Acá sobraba harto acá. ¿Sí? Acá en la segunda parte ya sobra menos. ¿Y qué pasa si le sumamos más? Pongámosle unos 15, pongámosle. ¿Qué pasa ahí? Ahí sí se aproxima bastante más, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces es una muy buena aproximación.
y quizá una forma de ir calculando integrales en el pasado. ¿Sí? Se podían, mediante esta aproximación. Porque ahora ya me sobra un poquito. Entonces pongámosle más, pues. Pongámosle puros tallarines, ahí, por ejemplo. Si ponemos hartos tallarines va a sobrar menos, ¿no es cierto? ¿Lo ven o no? Pongámosle unos 50. Y ahí ya se puede apreciar que es muy similar al área, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, si uno hace un zoom, puede apreciar que sí hay pedacitos que faltan, ¿no es cierto? Pero son diminutos. ¿Sí? O sea, entonces yo le podría ponerme de acá 150, por ejemplo. Y ahí se ve que es casi el área que justamente iré calculando, ¿no es cierto? ¿Sí? Aunque si hago el zoom, igual siguen faltando, ¿no es cierto? Pero es algo muy pequeño. ¿Sí? ¿Qué podría hacer para aproximarme más a esa área? Infinito integral. Ponerle mucho más. ¿Sí? Bueno, alguien decía infinito, ¿no es cierto? Vamos a poner infinito en el computador. Pero en la teoría sí, ¿no es cierto? En realidad, pongo acá 1500. ¿Sí? Fíjense, no cambia mucho a lo que tenemos el valor real, pero aún así, hacemos un zoom. ¿Verdad que no voy a sobrar? Sobra. Pero mire los triangulitos que sobran, digamos, si lo vemos como triángulo. ¿Sí? Ojo que esta función es una función súper normal, podemos hacer una función un poco más compleja. Entonces eso, bueno, una parte de hacerla inferior o superior también puede ser. ¿Sí? Y voy a hacer la diferencia. Esas son las sumas de rima. Entonces podríamos decir... Suma de rima. Sí. Es matemático la... Entonces, el área es aproximadamente la suma, ¿cierto? ¿La suma de qué? Cuando yo digo suma, ustedes entienden que podemos usar este símbolo. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Sí? Suma. ¿Ya? ¿De qué? De funciones. Más de funciones. ¿Qué son estos? Área. ¿Pero de qué? Área rectángulo, ¿cierto? Área de rectángulo. ¿Sí? ¿Ya? Y mientras más valores tome, mucho mejor. ¿Sí? Entonces vamos a decir en la suma de la área SUI, de los rectángulos SUI, de igual 1 hasta n, vamos a tomar n el rectángulo, y vamos a decir qué pasa si los rectángulos pasamos a ser bien grandes, o sea, bien hasta el rectángulo. ¿Sí? Bueno, para eso esta parte de abajo, repito, se puede dejar todas de igual tamaño o de distinto tamaño dependiendo de la función, ¿sí? Porque si una función, por ejemplo, crece y después se mantiene constante, después crece, entonces no va a ser le parece que está constante tanto rectángulo, sino se puede tomar un rectángulo en sí, ¿ya? Pero computacionalmente igual es complicado hacer eso, ¿sí? Por eso el computador lo hace por defecto, que todos los rectángulos son iguales, porque vale fácil de calcular para varios rectángulos, ¿cierto? Y eso lo llama delta X, ¿sí? Delta X sub I o delta X, ¿sí? Que nada más que lo que se hace acá se llama una partición del intervalo, se toma un valor acá, se toma otro valor acá, otro valor acá y otro valor acá, ¿cierto? Y se puede conocer cada uno, ¿sí? Y a partir de la función yo voy a conocer esta altura, ¿sí? Que justamente es ese punto que está ahí, en la altura,
que la función evaluada en el punto 2, por ejemplo, en partición. Acá es este punto acá a la altura del tercer rectángulo, y la función en el punto 3, precisamente. ¿Sí? Entonces, digamos, la altura, en este caso es la función evaluada en un f de x1. ¿Sí? Esto va a ser x0, x1, x2, en este caso x3. Por tanto, el área de este rectángulo el área de ese rectángulo es nada más, es decir, yo tomo hartos rectángulos, ¿sí? Eso es lo que quiere decir ese límite. Yo tomo muchos rectángulos, ¿cierto? Los sumo, todos ellos, ¿ya? Y la área de este rectángulo sería f de x sub y, que sería la altura, por la base que es delta x sub. Y esto es lo que se llama una suma de Riemann, que puede ser inferior o superior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá yo puedo tomar puros rectángulos que están bajo la curva, o puedo tomar rectángulos que están sobre la curva. ¿Sí? Voy a ilustrar acá qué pasa con... Voy a cambiar acá a S inf de suma inferior, en la S mayúscula. ¿Ya? Vamos a tomar con 5 inicialmente. ¿Ya? Y vamos a tomar una suma superior esta suma superior. Ingresamos la F, ingresamos el intervalo. Ya borro todo esto que me lo sé de memoria. El intervalo donde empieza es 0 hasta 2, yo creo calcular. Y la cantidad de intervalos, que son 5. Y ahí ven ustedes, ahí está la suma inferior y la suma superior. Obviamente que con la suma superior ahora me sobra, cubre todo el área que yo quiero acá abajo, pero me sobran estos pedacitos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si, voy a desconectar esto, si la suma superior yo empiezo a aumentar los intervalos? ¿Sí? A 20. ¿Qué empieza a hacer? Lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Empiezan ahora a sobrarme menos. Antes me faltaba, ahora me sobra. ¿No es cierto? Y lo mismo, si le pongo 200 acá, ¿cierto? Ya se ve como si no pasa nada. ¿Sí? Voy a ponerle acá un deslizador. Voy a poner un N. Número que vaya desde 1 hasta 500. Incremento en 1. Entonces acá vamos a poner N. N. Ahí también N. ¿Sí? Entonces vamos a mover. Vamos rápido. Ahí. Entonces ahí se está mostrando una suma superior con 3 intervalos. ¿Sí? Vamos a mostrar al mismo tiempo la suma inferior. Miren. Ahí está con un solo intervalo. ¿Sí? Que obviamente ahí sobra mucho, ¿no es cierto? No les conviene. Con 2, ya, sobra mucho del... O sea, sobra igual harto del de la suma superior, me falta de la suma inferior. ¿Sí? Miren los valores. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando voy aumentando? No, soy bien. ¿Y qué pasa si yo pongo 138, 155? ¿Qué pasa ahí? Muy buena. ¿Ah?
igual. Están casi iguales, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso se llama convergencia. ¿Sí? Las dos convergen, van a converger al área que está bajo la curva. ¿Ya? Y eso es lo que hizo Riemann. ¿Ya? Entonces vamos a mostrar un valor con pocos valores, aunque mucho ahí. Bueno, ahí. Voy a cambiar el color igual acá. Poner un verde. ¿Ya? Suma inferior y la suma superior. ¿Sí? Con n igual 5. Y después cuando crecemos una cantidad inmensa. ¿Sí? Los dos, ¿cierto?, se parecen. Ahora hay 203 intervalos. O sea, hay que calcular 213 áreas de rectángulos de distinta longitud, ¿cierto? Y sumarlas. Y nosotros vamos a ver que justamente ese límite que anotamos anteriormente, acá, este límite que está acá, va a converger, o sea, va a existir, ¿sí?, siempre y cuando la función primero sea continua. ¿Ya? Una cosa esencial de la integral es que las funciones sean continuas, ¿sí?, o al menos acotadas, ¿sí? Como es más difícil ver ¿cómo se llama?, el acotamiento, ¿ya? Se pone el teorema que sea continua, ¿sí?, que no se corta, ¿cierto? Si es continua la función, esto va a converger y esto va a converger a la integral. De hecho, esta suma se va a alargar, ¿sí?, una suma infinita, ¿cierto?, y nace el símbolo de la integral. ¿Ya? Sí, por eso ahí también nace el símbolo y esto va a converger la integral de ¿qué? De f de x por dx. ¿Ven ahí? La integral de f de x por dx. ¿Ya? Y dentro del intervalo que yo esté calculando, que sería de una a un b. ¿Ya? Y ahí va a ser mi suma superior y mi integral definida va a definirse. ¿Ya? Esa es la idea de Riemann. ¿Ya? Cómo nace la integral. ¿Ya? Repito. ¿Ya? Entonces, la suma de Riemann, ¿ya?, yo tomo la partición del intervalo, que voy partiendo en estos pedacitos, y esta suma de rectángulos, que es lo que está acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que está acá puede ser la suma de rectángulos, de área de rectángulos. Eso converge, y eso converge a la integral definida de A hasta B. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos saber es cómo calcular una integral definida. Ahora, hemos visto que hay integrales que no podemos resolver, ¿sí?, porque no sabemos su anterioridad. Por ejemplo, la integral de e elevado a x cuadrado, ¿no es cierto? Quizá no se puede resolver de forma indefinida. Pero de forma definida sí podemos tener un valor aproximado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos calcularlo mediante aproximación de suma de rectángulos. ¿Sí? Aunque no vamos a tener el valor exacto, pero sí vamos a tener el valor aproximado. ¿Sí? No sé si acaso alguien ha hecho curso estadístico. Pero no. Justamente una parte que tienen que calcular probabilidades, ¿saben? La función de error justamente e elevado a menos x cuadrado, es una campana de Gauss, ¿ya? Y el cálculo de la probabilidad se hace mediante una integral, ¿ya? Igual que todas las demás probabilidades se hacen mediante cálculo integral. Pero como no se puede resolver, se usa la tabla tabulada, ¿sí? Y obviamente se usa este tipo de aproximación, y hay otro tipo de aproximaciones, que también tenemos que verlo en un taller. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahora lo enfocamos a ir resolviendo cómo resolvemos esta integral.
la integral de f de x por dx, pero entre a y b. ¿Y qué significa eso? ¿Ya? Antes vamos a ver cómo ir calculando algunas sumas de Riemann. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a calcular de forma manual una suma de Riemann para esa función. 4 menos x cuadrado. ¿Ya? Aquí lo dibujan, es una parábola, ¿cierto? Dice entre 0 y 2, vamos a calcular. Entre 0 y 2. Y esta parábola es... Sí, ¿no es cierto? Bueno, más centrado acá, ¿cierto? Quedamos muy homogéneo. Es un poquito más. ¿Ya? Y nosotros vamos a encontrar una aproximación para esta área. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una pequeña partición. Vamos a separarla, por ejemplo, en 4 intervalos iguales. ¿Sí? ¿De qué longitud sería? ¿Ah? ¿Cómo así? Entonces la longitud la vamos a llamar delta x, van a ser todos iguales. Y la forma de obtener ese delta x es decir, voy a tomar el límite superior, que sería 2, y le resto el límite inferior, y lo divido por la cantidad de intervalos que quiero. 4. ¿Sí? Entonces vamos a montarlo acá como fórmula. Mi delta x siempre va a ser el b menos a partido por e. Siempre que sea todo de igual longitud, repito. Pero también puede ser más de distinta longitud. Y ahí me queda 0,25, ¿cierto? ¿Sí? O 0,5, perdón. 0,5. Entonces acá voy a tener el 0,5. Acá voy a tener el 1. Acá voy a tener el 1,5. Y ahí voy a tener el 2. Acá podemos calcular límites superiores e inferiores porque ya vimos que al final los dos van a converger el área al aumentar o disminuir. ¿Sí? Voy a tomar límites inferiores en el caso de nosotros. Entonces, tiene que llegar hasta acá. Llego al primer rectángulo. Como es inferior, no puede pasar. Me va a quitar los clavos para que no. Acá, va a quedar hasta acá. Y esta hasta acá. ¿Ya? Yo creo que el último crea como una rayita, ¿no? Bien. Entonces, si ve el primer rectángulo tiene una longitud de 0,5 abajo y la altura de cuánto es. ¿Cuánto es la altura del primer rectángulo? ¿Cierto? Justamente la altura me da acá en este punto, ¿cierto? Y nada más que la función evalúa el 0,5. La función evalúa el 0,5. Ahora, ¿la función cuánto vale? 4 menos 0,5 al cuadrado, ¿cierto?
¿Eso cuánto da? Sí. 375. Saquemos para cada uno un rectángulo. Voy a llamar rectángulo 1, rectángulo 2, rectángulo 3, y este creo que no va a existir. Entonces, el rectángulo 1, el 2, el 3 y el 4. El 2 es un poquito más chico. El 3 es mucho más chico. Y el 4 creo que no sé. El 2 daba 0.5, la altura es h igual a la función evaluada en 1, ¿cierto? Da 3. Ese da 1,75. Pueden tener 0,5 abajo, porque todos son de 0,5, ¿cierto? ¿Sí? Lo que sacamos acá. Y la altura es De 1,75. f de 1,5, ¿no es cierto? Y eso da 1,75. Y este ancho da 0,5 y la altura da 0, ¿cierto? ¿Sí? Porque de f de 2, ¿sí? Entonces va a quedar 4 menos 2 al cuadrado son 0, y me queda 0, ¿sí? Entonces ahí, este, en realidad es ahí no, ¿no es cierto? No tiene mucho altura, entonces ahí sobra mucho. ¿Ya? Bueno, y para sacar el área, o la aproximación de esa área, ¿cierto? Es nada más que la suma hasta 4 de igual 1, ¿no es cierto? De la ponerle área de los rectángulos. ¿Sí? ¿Sí? Esa es la suma. Entonces voy a tener en una parte el 3.75 más 3 más perdón. El área del rectángulo es base por altura, ¿cierto? O altura por base, ¿cierto? Por 0,5 más 3 por 0,5 más 1.75 por 0,5 y más 0 por 0,5. ¿Y eso cuánto da? El 21,2. 21,2. Entonces era 12. 12. Igual no es sobrar, pues. Fíjense. ¿Sí? ¿Cómo podríamos mejorar eso, Miguel? Aumentando el número De rectángulos. ¿Y cómo puedo aumentar el número de rectángulos? disminuyendo la base. O sea, aumentando el n, ¿no es cierto? ¿Sí? Y con eso disminuye la base, ¿no es cierto? A medida que aumente. Fíjense que si yo quisiera saber más o menos el valor real, ¿sí? Ya sabemos que esto converge a la integral, ¿no es cierto? Eso va a converger a la integral. ¿De dónde? Desde 0 hasta 2
¿De cuánto? De 4 menos x cuadrado, ¿no es cierto? Por dx. Si usamos a Wolfram, y nos dice que esa integral vale exactamente 16 tercios, ¿cierto? O aproximadamente 5,3. Ese es el valor exacto de esa área. Vamos a ver acá para que recuerden dónde lo consultamos. Si todavía le cuesta usar Wolfram con el símbolo, usen Symbolab, ¿no es cierto? Gracias al Symbolab que viene listo, entonces coloco ahí la integral de 0 a 2. Después pongo la función, que sería 4 menos xa. No usa el símbolo, pero en realidad uno pone acá x cuadrado, ¿sí? O x elevado a, ¿cierto? Le pone el 2. No es necesario poner el de x, pero acostúmbrese. Y también me da 5,33, ¿no? Y ahí me dice los pasos, cómo calcularlo y todo eso. ¿Ya? Con cualquiera de las dos. ¿Ya? Entonces, y acá me dio 21,12. ¿Por qué me dio tanto? Se dio darme menos de 5, algo. 4,25. ¿Ah? 4,25. 4,25. ¿No es cierto? No puede dar más de eso. Porque una integral inferior, o sea, es mucho menos la del área. ¿Sí? Entonces, porque era 3,75 por 0,5, 3 por 0,5, 1 por 1,75 por 0,5 y 0. ¿Sí? Solamente ahí se dieron el dedito en un decimal. ¿Sí? Entonces eso me da 4,25. ¿Ya? Bueno, y si aumento, ¿sí? Si aumento, de hecho podría ver lo que haga en GeoGebra. Yo tengo listo mi Apple, entonces cambio la función nomás. 4 menos x al cuadrado, ¿cierto? Y voy a calcular solamente inferiores, así que voy a eliminar esa. Y dejar en n, nosotros le pusimos, ¿cuánto le pusimos en n? 4. Ah, perdón, dije la superior. Ahí sí. 4,25, ¿cierto? ¿Sí? Si aumentamos el n, ¿cuánto era el área? 5, algo, 5,3. 33. Ya con 18 es 5,10, que es una buena aproximación, ¿cierto? Sí, sí, sí. No tiene por qué ser infinito tampoco. ¿Sí? Dice que sí. Cuando ya aumentamos a 90, después ya no va cambiando mucho. Ahí ya llega a 5,3. ¿Sí? Ya con 141 intervalos. ¿Sí? Así que una buena aproximación, obviamente, y con el computador también se podría calcular. Ahí voy a guardar el applet y lo voy a dejar disponible para que ustedes lo puedan utilizar. ¿Ya? Es el concepto de integral definida, ¿sí? Entonces lo que nos interesa saber ahora, ¿cómo la vamos a calcular? ¿Sí? Ahí voy a dejar un ejercicio que también está en la guía. Ya. Bueno, primero con la observación dice que si yo cambio el nombre de la variable, al final va a ser la misma integral, o sea, es indiferente de la variable que utilicé. ¿Ya? Bueno, siempre hay que suponer que el de abajo es menor que el de arriba. ¿Ya? Si pasa al revés, que el de abajo es mayor que el de arriba, se puede dar vuelta, pero hay que ponerle un signo menos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que dice acá. Si sucede que el de abajo es mayor que el de arriba, se da vuelta y se pone un signo menos. ¿Ya? Y obviamente si A igual con B, ¿cierto? Que es un punto, ¿no es cierto? Y la integral en ese punto va a ser 0. ¿Sí? Porque no hay área en ese sentido. ¿Sí? Entonces la integral puede valer 0 sin ser una función
la función nula, ¿no es cierto? Acuérdense que antes nosotros veíamos que esa integral valía 0 solamente de la función nula. ¿Ya? Y se conservan todas las propiedades de la integral. ¿Cuáles son todas las propiedades? O sea, las factores salen afuera. Si hay sumas se pueden separar. ¿Ya? Si la función es positiva, ¿no es cierto? La integral va a ser positiva. ¿Sí? Si es negativa, la integral va a ser negativa. Y eso es importante justamente por el concepto de área. ¿Ya? Nosotros justamente vimos acá con justamente el intervalo, la función era positiva, está sobre el eje de la y. Pero entonces si está bajo el eje de la y. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Y si una función es más chica que la otra, ¿sí? Entonces también va a conservar eso en la integral. Obvio, porque el último dice la f más chica que la g. ¿Sí? Entonces esta sería la función f. Y acá está la función g, que es más grande, ¿cierto? Consideremos un intervalo cualquiera. Un intervalo de aquí hasta acá, a b. ¿Sí? ¿Qué mide la integral de la f? Va a medir esta área, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y qué mide la integral de la g? Toda esta área. ¿Cuál área es mayor? La g. ¿Cierto? Entonces por eso ahí, si quieren, como área, ¿sí? El área de la g es mayor que el área de la f. ¿Ya? Bueno, acá también hay un tema interesante que dice, pues si yo tengo de A hasta C, tengo una función cualquiera, una función f. Yo tomo acá un punto cualquiera, P, y calculo esta integral y le sumo esta integral. Entonces, si la sumo, El área de... entonces si sumo las dos áreas, es como sumar toda el área, punto, ¿no es cierto? Entonces, en vez de calcular la integral de A hasta C, de A, acá la 4, de A hasta C, se puede calcular como el área de A hasta B y después de B hasta C. ¿Sí? O viceversa. ¿Ya? Así que también está esa observación. Aparte que sale las 4. Bien. Entonces la otra que se llama era el teorema fundamental del cálculo que nos va a permitir como calcular. Bien. Entonces, ahora en la ayudantía van a hacer ese cálculo. ¿Ya? Pero fíjense que acá me dice, no saben si son n subdivisiones. ¿Sí? Déjelo como fórmula. ¿Sí? Porque antes dijimos, para 4. Para 4 son estos. Pero ¿qué pasa si son n? Entonces, ¿cómo van a ser los delta x y? Van a depender de n. ¿Cómo van a ser los fx y? Van a depender de n. Entonces voy a tener que resolver esa sumatoria. ¿Sí? Una cosa importante ahí es recordar, en algunos casos, ¿se acuerdan cuánto vale la sumatoria de lo i? Suma 1 más 2 más 3 más 4 más 5, no sé, más 100. N, ¿ya? Paréntesis, n más 1, partido por n. Por 2. Y ahora poner al cuadrado. ¿Y al cuadrado? Era N. absolutamente N más 1. más 2 N más 1. Partido por 6. ¿Sí? Entonces, al desarrollar esa suma en función de n, van a quedar cosas de i, y van a quedar cosas de i cuadrado, y al separar la sumatoria, van a poder usar esa fórmula y encontrar el valor exacto de ese integral y después calcular el límite. Ese es el desafío que le dejo ahora a la ayudantía. Ya. Repito, esto básicamente me va a servir harto si yo no puedo calcular una integral definida. ¿Sí? Porque mucho más fácil, van a ver que es mucho más fácil calcular la integral definida que calcular suma de arriba. ¿Ya? Pero hay integrales que no se pueden resolver.
y tener una aproximación es bastante buena. ¿Ya? Mire, yo no importa.